Alabado sea Dios. Dios les bendiga, amados hermanos. Dios les bendiga mucho. Dios les bendiga poderosamente a todos y cada uno de ustedes. Qué bueno que una vez más estamos dispuestos y preparados para hablar de la poderosa palabra de nuestro Dios en nuestro programa, Verdades Irrefutables del Evangelio. En esta noche, no es para menos, tenemos un tema muy lindo y esperamos que usted lo disfrute y sea de bendición. Gloria al nombre del Señor. Le invito a que hagamos una oración de invocación a nuestro Dios. Acompáñeme en esta. Amado Dios y Padre bueno, te doy gracias, Señor, porque tú has sido bueno con nosotros. Nos has permitido el privilegio de estar, Señor, dispuestos para hablar de tu palabra. Te ruego, Señor, que tú me guíes, me dirijas. Padre de la gloria, recibe la gloria y la alabanza en todo lo que podamos hacer y decir. Permite que sea de bendición para mis hermanos y mis amigos, así como para mí lo ha sido. Y no importa el tiempo que pase, Señor, este video, cuanta persona lo vea, sea de bendición para su vida. Te ruego que aquellos, Señor, que te han conocido puedan encontrar en esta palabra sosiego y paz y una enseñanza hermosa. Y los que no te han conocido aún entiendan que para ellos también es esta bendición. Y así un día podamos estar juntos compartiendo contigo y con tus santos ángeles en el reino eterno. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén. Amén. Gloria a Dios del cielo. Bienvenidos, bienvenidas. Estamos muy contentos, muy satisfechos con nuestro programa y con la participación de ustedes, que siempre nos apoyan. Le invito a que le comente a sus amigos, a sus familiares, a los hermanos de su iglesia, a sus vecinos, que todos los domingos a las 8 de la noche y todos los miércoles a las 8 de la noche hay un programa hermoso de la palabra de nuestro Dios que sale por Facebook con su hermano Jaime Román. Gloria al Señor. Saludamos cariñosamente, con mucho cariño, mucho amor y mucho respeto a todos los pastores, evangelistas, todos los ministros, siervos del Señor, todos los líderes de las congregaciones, de las iglesias, todos esos que se han dedicado a darle su vida al Señor y a poner su nombre en alto. Gloria al Señor. Bienvenidos y bienvenidas. Y los saludamos en el amor del Señor. Aleluya. En esta noche también quiero recordarles que todos los lunes a las 7 de la noche, hora del este de los Estados Unidos, sale al aire un programa que se llama El Menú de Hoy con nuestro hermano y amigo Pastor Pancho del Valle y su esposa Vali Vélez. Ellos transmiten ese programa todos los lunes por Facebook y por YouTube a las 7 de la noche, hora del este. Todos los lunes a las 7 de la noche. No se lo olvide. Apúntelo por ahí en la nevera, donde lo vea. Siempre. Y el próximo lunes disfrutamos juntos de ese manjar espiritual. Que te bendiga, hermano Pancho. Que bendiga a su familia. Que bendiga a toda esa hermosa cantidad de hermanos que se conectan y se comunican de vez en cuando con mi hermano Pancho en este programa hermoso. En esta noche le invito a que busque su Biblia y la tenga a la mano para que vea unos textos que vamos a estar citando, los cuales van a comprobar categóricamente, en otras palabras, una verdad irrefutable del Evangelio, de lo que hemos de estar mencionando. Y hoy hablamos bajo el tema el carácter del cristiano según el Evangelio. Es un tema bastante amplio, un tema profundo, un tema que yo diría que es un tema sin fin, de tantas cosas que se podrían decir. Yo me cuidaré de no tomar mucho tiempo, ¿verdad? Pero sí vamos a hablar unas verdades irrefutables del Evangelio, contenidas en el Evangelio, por cierto, que hablan de ese carácter que debiéramos mostrar nosotros los creyentes, los que decimos y nos identificamos con la causa de Cristo, que nos caracteriza la palabra de Dios como centro de nuestras vidas. Y precisamente en la palabra de Dios es que están fundadas, explícitamente expuestas, y son mandamientos que Dios pone para nosotros
como creyentes, que los cumplamos para poder tener dignamente el título de cristiano. Cristiano significa seguidor de Cristo. Uno que simpatiza, aprueba lo que Cristo enseñó en su palabra y decide seguirle. Así como los políticos siguen a su líder político porque les gusta la filosofía que le trae, creen en ellos, pues así nosotros creemos a ciegas lo que la palabra del Señor nos ofrece. Porque los seres humanos nos prometen y nos pueden fallar en un momento dado, pero el Dios de la gloria nunca nos va a fallar porque es su palabra la que dice las promesas que Él ha hecho. Y Él dice en su palabra que Él no es hombre para mentir, ni hijo del hombre para quedar mal con todos los que Él le promete algo. Y Él nos ha prometido a nosotros muchísimas cosas, las cuales nosotros creemos, vivimos y enseñamos. Y esperamos en su misericordia que las vamos a recibir. El carácter del cristiano según el Evangelio, o sea, de acuerdo, o sea, qué es lo que la palabra dice, cómo debe de ser el carácter del cristiano. Lógicamente, en esta noche yo no tengo tiempo para exponer y explicar y mencionar todo lo que la palabra de Dios dice acerca del carácter que debe de tener el cristiano. Pero vamos a hablar algunos puntitos que nos dé tiempo, ¿verdad? Y empezamos en el Evangelio de según San Mateo, en el capítulo 11. Allí encontramos que Jesús, que es el mejor maestro que tenemos, que hemos tenido y que habrá en el mundo, porque no habrá otro como Él, maestro por excelencia, maestro de maestros, el Señor nos dejó una enseñanza que está contemplada en el capítulo 11 y verso 29 del Evangelio según San Mateo. Y dice así en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, que hallaréis descanso para vuestras almas. Una palabra firme, clara, fácil de entender, de comprender y de asimilar en nuestro pensamiento, en nuestro intelecto. Cuando Él dice aprended de mí, le está diciendo a los creyentes, sean como yo. Porque si usted aprende algo, es porque usted lo va a practicar. Entonces, ¿y qué van a aprender de Él? Bueno, Él lo dice, aprendan de mí, pero ¿aprendan qué? Que soy manso y humilde de corazón. Con esos dos conceptos, con esas dos palabras solamente, podríamos hablar extensamente, horas y horas. Y aún así no agotamos el tema. Y dice que cuando hagamos eso, entonces es que vamos a encontrar descanso para vuestras almas. En otras palabras, mientras no tengamos la humildad y la sencillez de Cristo, lo que Él nos enseña en el Evangelio, no vamos a ser cristianos. No lo podemos llamar cristianos. Sí, nos podemos llamar cristianos, claro que sí. Pero el Señor dice, cristiano. ¿Cristiano de qué? Tú no eres manso, tú no eres humilde de corazón. Es decir, que nosotros podemos decir que somos, pero el que dice si somos o no somos es Él. ¿Y usted sabe qué? Hay muchos seres humanos que se adjudican temas y títulos que no tienen. ¿Cuántos doctores han cogido por ahí trabajando sin licencia? Porque no han sido cualificados como doctores. ¿Cuántos electricistas, plomeros, mecánicos y todas las profesiones que hay que requieran una licencia? ¿Cuántos están haciendo el trabajo sin la debida licencia, sin estar aprobado por las autoridades pertinentes? Ellos dicen que son, pero las autoridades dicen no son. Pero de esa misma manera, el Dios del cielo, hay unas cuantas personas que dicen que son cristianos, pero Dios le dice, tú no eres cristiano. ¿Por qué? Porque no son mansos ni humildes de corazón, como Jesús lo dijo aquí en San Mateo capítulo 11 y verso 29. Entonces, el apóstol Pablo habló de ese mismo tema, en ese mismo hilo de pensamiento, en Romanos, en el capítulo 12 y verso 3. Gloria al Señor. Oiga, es hermoso cuando la palabra del Señor dice una cosa en un lado y se confirma en el otro y en el otro y en el otro, como reafirmando lo mismo, para que la gente entiendan, por favor, que entiendan que estamos hablando verdades irrefutables del Evangelio. No estamos inventando el cuento que leí
en el cuentico de hadas de la nena que le dieron en la escuela, no. Antes había una novela, una revista bien famosa a nivel, bueno, internacional, eso estaba en muchos países, y se llamaba los libritos de Corín Tellado. Eso pasó hace muchos años en la historia. Pero los libritos de Corín Tellado de vez en cuando venían cuentitos para niños, algunas veces traían historias de reales y así por el estilo. Pues algunos predicadores en mis tiempos, cuando yo era joven, decían, lo que la palabra enseña no es un cuento de Corín Tellado. Pues en esta noche yo me recordé de eso y lo repito, como la cotorra. Lo que la palabra enseña no es un cuento de ningún dramaturgo humano. No es el cuento de la historia que escribió el filósofo tal, no. Es palabra que inspiró el Espíritu Santo y dijo una verdad irrefutable, la cual se supone que modele la vida de un cristiano y así se rehace, se reconstruye, porque estábamos deteriorados, estábamos destituidos de la gloria de Dios. Y entonces cuando el Señor nos trae a sus caminos nuevamente por su misericordia, empieza a elaborar en nosotros, a darnos forma, como el alfarero le da forma al barro y hace de una plasta de barro sucio y feo, una bola de barro es fea, no tiene forma. Y si usted la toca, se ensucia las manos, se ensucia la ropa. Hay barro que mancha la tela. Pero después que la vasija está terminada, qué bonita es, y hasta puede costar muchos miles de dólares. De esa misma manera, Dios nos transforma a nosotros y hace en nosotros el carácter del cristiano según el Evangelio. Aleluya. A eso es lo que 2 de Corintios, capítulo 5 y verso 17, le llama la nueva criatura. Eso es lo que el Señor llama el nuevo nacimiento. Eso es lo que el Señor llama la transformación. Digo, la palabra llama. El Señor lo llama a través de su palabra. Lo llama la transformación que hace el Espíritu Santo en toda persona que tiene un encuentro personal con nuestro Dios. Ahí estriba la diferencia entre lo que es un religioso y lo que es un creyente. Ahí estriba la diferencia entre lo que es un religioso por tradición y lo que es un cristiano por experiencia personal con Dios. Porque religioso es todo el mundo. Todo el mundo. Una vez había un capellán que iba a la cárcel, a una cárcel bien grande que había aquí en Puerto Rico, ya no existe, ya la cerraron. Y él dice, yo nunca había visto tanta gente religiosa junta. Como quien dice, todos los confinados que estaban dentro de esa cárcel, que él fue a darle servicio, a darle culto, a adorar a Dios con ellos. Todos eran religiosos, tenían su religión. Nunca había visto tanta gente religiosa junta, decía él. Y es cierto, todo el mundo tiene una religión, o dos o tres, alguna gente tiene más de una. Pero eso no es cuestión de tener la religión ni de pertenecer a ninguna iglesia. Dije a ninguna iglesia, ninguna, incluyendo a la mía. No es cuestión de ir a mi iglesia, a ninguna iglesia, no. Yo no tengo iglesia, lógico. Me refiero a la que yo asisto. Eso no es cuestión de ir a X iglesia. Es cuestión de tener una experiencia con Dios y entonces, en base a esa experiencia, es que usted va a buscar una iglesia que predique el Evangelio de Cristo Jesús completo, no a mitad, ni tampoco injertado con fábulas y filosofías humanas, ni con tradiciones de idolatría de otros imperios paganos que se robaron los muñecos y le pusieron nombre de gente de la Biblia y con eso engañaron a sus feligreses y los tienen engañados hasta el día de hoy. No, eso no es lo que estamos hablando. Estamos hablando de creyentes fieles que han tenido un encuentro con Dios y que el Señor, el Espíritu Santo, ha creado en ellos un carácter de un verdadero cristiano que ha tenido un encuentro con Cristo y ha tenido un nuevo nacimiento. El apóstol Pablo habla en el capítulo 12 y verso 3 de Romanos y dice, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual, o sea, a todos los creyentes que estén entre ustedes, que ninguno tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura conforme a la medida de la fe que Dios impartió a cada uno. Es decir, el que tiene un carácter de cristiano genuino no es esa persona que se cree mejor que otro. Ninguno tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, o mejor dicho, que el que tiene.
Si una persona tiene una preparación académica, no debe de decir, yo tengo más allá de esa preparación. Si tiene una maestría, no se jacte como si tuviera un doctorado, por favor. Si tiene un grado asociado, no diga que tiene una maestría, que tiene un doctorado, porque no lo tiene. Suponiendo que le den un empleo donde le requieran un doctorado, cuando se tenga que enfrentar con ciertas materias, no va a poder trabajar con ellas porque no tiene la preparación intelectual adecuada. Me estoy intentando entender, me imagino. Entonces, el Señor dice aquí con claridad una verdad irrefutable que está aquí escrita en la palabra de Dios, capítulo 12, verso 3 de Romanos. Digo pues por la gracia, dice Pablo, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, con una medida fija, con una medida precisa y con conciencia de saber hasta dónde puede llegar y qué verdaderamente posición ocupa y qué verdaderamente capacidad tiene, qué puede hacer y qué no puede hacer. Como quien dice, no venga a donde otras personas a pretender humillarlos porque se cree estar más arriba. Pero tampoco, esta palabra también significa que tampoco nos creamos menos, porque hay personas que tienen una preparación y no se sienten a gusto y se sienten mal cuando los reconocen como tal. Y hasta en ciertas ocasiones, hablo de las iglesias, en muchas ocasiones, pudiendo desempeñar un trabajo ministerial efectivo y fructífero que edifica el pueblo, no lo quieren hacer porque no se creen capacitados cuando sí están capacitados. Es decir, que no se puede ir uno muy arriba ni tampoco muy abajo. Cuando aquí dice que piense de sí con cordura, significa que debe de tener una amplia conciencia de quién es, para que entonces pueda usar para la gloria de nuestro Dios lo que tiene a su mano, lo que el Señor le ha permitido alcanzar. Es decir, en Gálatas capítulo 6 y verso 1, el apóstol Pablo sigue enseñando sobre ese tema y nos hace un llamado a los seguidores de Cristo, a los cristianos, pues, y nos dice que pongamos en práctica eso de ser mansos y de humildes, que dijo el Señor en Mateo 11, 29. Gálatas capítulo 6, verso 1, el apóstol Pablo dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. En otras palabras, si nosotros tenemos alguna preparación espiritual, ministerial, alguna posición ministerial, debemos de tener cuidado de aquellos hermanos que son débiles y aconsejarlos con amor, con ternura, con delicadeza, para que ellos entiendan su error y puedan entonces, en vez de molestarse, sentir agradecimiento por la corrección que se le está dando, que vean que se le está hablando en un tono de amor y de amabilidad y sobre todo, más que nada, con el buen propósito de que enderecen sus vidas y sigan caminando en el Evangelio, como dice el refrán, como si aquí no pasó nada. Pero no podemos ir donde ellos, mire, yo soy aquí quemando, yo tengo el liderato, usted tiene que hacer esto. Así no es. Y lamentablemente tenemos muchísimos líderes, tenemos muchísimos líderes, entre ellos pastores y evangelistas y presidentes, que pretenden dirigir el pueblo o ejercer el ministerio que se le ha encomendado con un látigo en la mano. Y así no es. Con un látigo en la mano no se dirige el pueblo, no se educa el pueblo, muchísimo menos se gana la confianza del pueblo. Jesús lo dijo: mansos y humildes de corazón. Que tenemos que ser tontos entonces. No, eso no es. Simplemente, cuando nosotros hacemos un balance, como dice Pablo en Romanos 12:3, un balance de quiénes somos, sabemos qué aportamos, hasta dónde podemos llegar y cómo trabajar cada caso independientemente, lógicamente, no todos los casos son iguales.
y con la sabiduría que nos da el Señor, sobre todo eso tenemos que hacerlo bajo un manto de la cobertura del Espíritu Santo, que única y exclusivamente se consigue por la consagración y la búsqueda del rostro del Señor en oración y en búsqueda de su presencia. Es como único podemos estar preparados para recibir esa capacidad de tener el carácter de Cristo y tener esa capacidad de poder ser humildes de corazón y mansos. Los dos conceptos van uno de la mano. No puede ser manso de corazón y no ser humilde, ser altivo. No puede. Y tampoco puede ser humilde y tener un corazón altivo. O es altivo o es manso, una de las dos. Pero no puede haber una mezcla de ambos. Hay personas que pretenden tenerla. Sí, hay personas que pretenden y tienen las dos, los dos aspectos. Aquí en Puerto Rico hay un refrán que se llama las dos caras. Tienen dos caras. Un día se muestran amables y humildes y sansos y otro día se muestran con un látigo o con un mazo en la mano. Y así no es. O se está con el látigo o se está con el amor y con la ternura que el Espíritu Santo pone en nuestros corazones. El carácter de cristiano no es fácil elaborarlo, hermano. No es fácil elaborarlo. Porque vivimos, como dijo el Señor, en medio, como corderos, en medio de lobos. Y nosotros estamos viviendo ahora mismo como creyentes en medio de un mundo que nos hace la vida imposible en casi todas las áreas. Y ahí es que tenemos que probar que verdaderamente hemos tenido ese encuentro con el Dios de la gloria. Que el apóstol Pablo sigue diciendo en Gálatas capítulo 6 y verso 2, sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Es decir, que solamente cuando se alcanza la sencillez y la humildad en el Cristo de la gloria es que podemos ejercer el ministerio, si alguno, que el Señor nos haya puesto en nuestras manos. Y dice el verso 3, porque el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Es decir, que si yo creo que yo soy el que mando, el que me tienen que obedecer, sin nadie haberme dado esa autoridad, entonces yo me estoy engañando yo mismo y Dios me está mirando para pedirme cuentas por esa irresponsabilidad. Aleluya. Es posible que sean muchos los creyentes que hoy en día no estén dispuestos, tal vez porque creen que el prójimo no merece tal ayuda. Hay muchos cristianos que no quieren trabajar en esto de tratar bien a los hermanos y ayudarlos, aconsejarlos, comprenderlos cuando cometen errores. No quieren comprenderlos y lo que quieren es que el pastor los bote de la iglesia, los ponga en disciplina, los eche para afuera y les reclame y lo denuncie en público, los avergüence al estilo de un verdugo. Y así no es. Así no es. Cada causa hay que tratarla independientemente y con pinzas, como se dice, con mucha delicadeza. Y sobre todo, con mucha oración y ruego al Señor para que ese trabajo ministerial surja efecto. Son muchos los pastores, son muchos los pastores sabios, entendidos, que cuando tienen una consejería, cuando hay alguien que tiene una situación, antes de ir y empezar a darle un consejo o tratar con la situación, primero van y oran y buscan a Dios y hasta piden días para que Dios les dirija, para saber a qué se van a tener cuando la persona le diga el consejo que le va a exponer y le va a pedir, cuando se enfrenta a la situación que se va a enfrentar. Esa es la forma correcta de hacerlo. Eso de que yo le puedo aconsejar porque yo estudié en la escuela tal y leí los libros del psicólogo tal. No, eso es bueno y le puede ayudar. Pero si no tiene la dirección del Espíritu Santo de Dios, la enseñanza y la técnica del psicólogo tal no le va a funcionar. No le va a funcionar. No, señor. En Hebreos capítulo 13, en el verso 15, sigue hablando el Señor y dice, ofrezcamos a Dios siempre por medio de Él, de Cristo, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Y de hacer bien y la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios.
Una persona que tenga el carácter de Cristo se va a ocupar de ofrecer siempre a Dios sacrificio de alabanza, de adorarle, de servirle. Y así es que vamos a agradarle a Él, porque una persona que no tenga el Espíritu Santo y una persona que no tenga la preparación espiritual porque ha nacido de nuevo, no puede con facilidad, y si lo hace hipócritamente y a Dios no le gusta. Pero aquí dice, para que el Señor se agrade. Es decir, que para que se agrade tiene que ser a través de un nuevo nacimiento y a través de un carácter como el de Cristo, manso y humilde de corazón. Solamente así, hermanos, es que podemos llegar a tener la aprobación de nuestro Dios y procuremos que no seamos, como dice Romanos 12:3, más alto concepto de que debemos de tener, y Gálatas 6:3 también, donde dice que nosotros debemos de tener un poquito de cautela a la hora de ministrar, a la hora de pensar hacia los demás hermanos o personas particulares, no tienen que ser necesariamente hermanos, porque nuestro ministerio no solamente trabaja con cristianos, nuestros ministerios trabajan también con personas que no son de la iglesia, pero que en muchísimas ocasiones necesitan de nuestra ayuda emocional o espiritual para que sus vidas marchen un poquito mejor de lo que están marchando. Dios te bendiga, Dios te guarde. Y recuérdese que el Cristo de la gloria, nosotros estamos llamados a imitar su fe, imitar lo que Él enseña en su palabra y a ser mansos y humildes de corazón. Te invito para que el próximo domingo esté con nosotros a las 8 de la noche aquí en Facebook. En nuestro programa hubo un cambio. Gloria al Señor. En esta hora estamos saludando al hermano pastor Pancho del Valle. Dios te bendiga, Pancho. Bendiga a tu esposa Dalia, a tus nietos, tus hijos, tus hijas, toda esa familia hermosa que están por ahí cerca de tu casa. Hermana Nidia Santiago desde Mérida, Dios le bendiga mucho. Hermano Pancho está en Mérida también. Bendiga Nidia, bendiga a Mari, su hermana dos veces, hermana en Cristo y hermana de sangre. Bendiga al pastor Ramón Emilio de la Cruz desde Santo Domingo. Dios le bendiga, hermano pastor, su esposa Elín Román. Dios le bendiga mucho allá, hermano. Salúdeme al hermano Albeiro Ramírez, mi hermano querido. Y mi hijo Jaime Román. Dios te bendiga, Jaimito. Y Santo Chávez, Dios te bendiga, Santo. Bendiga a toda tu familia hermosa. Y la hermana Abigail Rosario desde la Florida. Te bendiga, Abigail. Dios bendiga al hermano pastor Luis Troche, tu esposo, y a toda la familia hermosa. Y mi hermano y amigo yerno evangelista Denis Pérez. Dios te bendiga mucho. Dios nuestro. Bendiga a Abigail y bendiga a Mitalia, a nuestra hija. En esta noche oramos. Le damos gracias al Señor y a ustedes por estar con nosotros. El Señor ha estado con nosotros. Y le invito para que el lunes no se pierdan el programa, el menú de hoy, con el hermano Pancho del Valle. Gloria al Señor. Amado Dios y Padre Santo, te doy gracias porque me has permitido hablar de tu palabra. Yo te suplico que de alguna manera esta palabra que he mencionado ayude a mis hermanos y a mis amigos para que en algo puedan, Señor, aportar a otras personas acerca de esta enseñanza, Dios mío, que es contenido en tu palabra, es una verdad irrefutable que tú exiges en tu palabra que tengamos el carácter de Cristo en términos de mansedumbre y humildad. Para la gloria de tu nombre, Señor, y para que tú nos encuentres justos el día que tú vengas por tu pueblo. En el nombre de Jesús te lo ruego. Amén. Como dice el hermano Pancho, y el pueblo de Dios dice, amén. Dios te bendiga mucho. Que tengan felices sueños. Aleluya. El pueblo del Señor dice, ven, Señor Jesús.